Queridos hermanos del periodiquito del Salvador, quiero compartir con ustedes lo que ha sido la gran iniciativa de Radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto. Quiero decir que esto es una inspiración divina, un sueño creado, una realidad de muchos corazones que hoy el Señor pone al servicio de la humanidad entera, no solamente de nuestra arquidiócesis, sino del mundo entero. Es una nueva herramienta para la evangelización. Yo digo la evangelización masiva, porque la radio católica llega allí donde muchas fuentes no pueden llegar. Nace como un proyecto de comunicación parroquial y hoy se ha convertido en una radio arquidiocesana, es decir, en la radio de la arquidiócesis de Barquisimeto, con una cobertura ya en todo Barquisimeto, en Palavecino e incluso sale de nuestra frontera a través del internet, más allá del área de nuestra arquidiócesis de Barquisimeto. En 6 meses o un poco más, tenemos una buena programación. Gracias pues a la colaboración, al carisma de muchos hermanos con diferentes experiencias eclesiales, pero todos comprometidos con el proyecto de la fe, el proyecto de la extensión del reino de Dios, el proyecto de la evangelización. Esto pues se presta precisamente para una forma extraordinaria de difundir el Evangelio, porque puede alcanzar a la familia de cualquier lugar. Radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto, es una obra de evangelización a través de los medios de comunicación, que se apoya en el voluntariado. Otra de sus características que ofrecemos, el acompañamiento espiritual. Es una manera de que la Iglesia Católica se haga presente en tantos hogares que hoy necesitan de la presencia de nuestra Iglesia, ofreciendo pues una palabra de apoyo a los enfermos, a las personas solas, a los ancianos. La oración y la evangelización como instrumento de conversión y de acercamiento a Dios. Este proyecto no excluye transmisiones pues dedicadas a la promoción humana, especialmente las dedicadas a la familia, a la educación, a la salud y a los espacios dedicados a la información que nos permiten pues tener un gran conocimiento del acontecer del mundo y de la Iglesia con una perspectiva sobrenatural de la esperanza. El crecimiento de los radioyentes en la fe, en la esperanza y en la caridad es el objetivo último de todas las transmisiones. Hoy queremos pedir a todos los que escuchan este audio a través del periodiquito El Salvador que sean también esos evangelizadores a través del anuncio creativo, del anuncio alegre de la Radio Católica de Barquisimeto. Que muchos lleguen a conocer este proyecto, aún faltan muchos por conocerlo, que se llenen de las bendiciones que tiene pues este proyecto de la Radio El Salvador, la Radio Católica de Barquisimeto. La pueden sintonizar en la 91.3 FM y a través de Seno Radio, Radio El Salvador, la Radio Católica de Barquisimeto. Que Dios los bendiga. Soy el presbítero Alfonso Rojas. Que Dios les acompañe. La paternidad de José va más allá de la de todos los padres terrenales.
aún sin ser su filiación carnal, ya que en él se refleja la paternidad de Dios mismo. José supo ser el mejor amigo, el mejor padre, el mejor pastor y compañero. José supo servir a Jesús, porque ser pastor es servir, pero servir con amor, con entrega. José en su vida nos entrega a Jesús como el buen pastor y a nosotros como ovejas de su rebaño. Nosotros como ovejas somos instrumentos al servicio de la evangelización para producir una siembra con los mejores frutos. San José nos dice que Jesús no se quedó esperando en el cielo a que sus ovejas fueran a su encuentro, sino que él mismo se puso en camino hacia ellas. Hoy nos dice José que no perdamos la belleza en nuestro diálogo, uno de los puntos de apoyo más importantes para construir un hogar. Hoy, rodeados por la pandemia, quedamos atrapados en una casa fría y vacía, sin posibilidades de comprendernos y comprender lo que nos ocurre. Desde el confesionario. El domingo no fui a misa. Por Fray Jesús María Hernández, sacerdote dominico. Con este título quiero comenzar una serie de artículos sobre ciertos temas que me han planteado en mi ministerio del Sacramento de la Reconciliación. He escogido algunos que me ha llevado a darme cuenta de la ignorancia de muchos cristianos sobre el sentido de ciertos mandamientos o normas morales de la Iglesia Católica, al igual que pone de manifiesto una imagen de un Dios juez y castigador. Primero de todo, pienso que muchas de estas concepciones erróneas llevan a ver a Dios con miedo. Ciertas realidades se viven con angustia o aparecen escrúpulos ante ciertos pensamientos, sentimientos o acciones. Esto suele ser consecuencia de la imagen que de Dios se ha introyectado en la catequesis y en la educación de niños, haciendo que se vea a Dios como alguien que está vigilando nuestras acciones y se regodea en nuestros errores para así poder castigarnos. Por otro lado, alguno que escuche este artículo podría pensar que estoy rompiendo el sigilo sacramental, es decir, la obligación que todos los sacerdotes tenemos de guardar en secreto lo que oímos en la confesión. Sin embargo, quiero que quede claro, por si no lo estuviera, el sacerdote puede revelar lo que escucha en la confesión, siempre que no acuse o pueda dejar entrever quién es la persona de quien lo ha dicho. Los sacerdotes siempre debemos guardar en secreto lo que alguien nos dice bajo confesión de sus pecados. Si un sacerdote rompiera el secreto y fuera acusado por la persona que se confesó, tiene como pena la excomunión de la Iglesia. Así de grave es el quebrantar el sigilo sacramental. A través de estos artículos quisiera aclarar algunas dudas o errores en la concepción de ciertas faltas que mucha gente se acusa como pecado. Unas veces esto se refleja en las acusaciones que van contra el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas, contra el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, contra el sexto y noveno, pensamientos y deseos contra la sexualidad. El domingo no fui a misa. Muchas personas al llegar a confesarse dicen que no han ido a misa el domingo. Incluso últimamente se acusan de no haber ido a misa cuando las iglesias estaban cerradas por el motivo de la pandemia del COVID-19. En el diálogo con el penitente sobre las causas de no haber asistido a la Eucaristía dominical, manifiesta que no fue a misa porque estaba enfermo, a veces por una incapacidad física, ya que en el lugar donde estaba no había iglesia o no había sacerdote que pudiera celebrar. Ante esto, lo primero que quiero dejar claro
es que para que haya pecado venial o grave, debe haber voluntad de pecar. Es decir, que en el ejercicio de nuestra propia libertad hayamos decidido conscientemente actuar en contra de la voluntad de Dios. Desde este presupuesto, si una persona está enferma o tiene otro impedimento para ir a la Eucaristía, ¿está actuando conscientemente con la voluntad de ir contra la norma de celebrar la Eucaristía en el domingo o fiestas de guardar? La respuesta es no. Siguiendo en el diálogo, hay muchas personas que manifiestan: es que así me lo enseñaron desde niño y si no se lo digo, no me quedo tranquilo. Ante esto, si aplicamos el criterio que hemos mencionado, al no haber cometido pecado, la persona debe quedarse tranquila y no hay necesidad de decirlo al confesor. En la Iglesia, muchos cristianos tienen la necesidad de madurar en su conciencia de pecado, reflexionando con criterios más maduros. El criterio no debe ser el sentimiento de culpa que me genera lo que nos enseñaron en la catequesis cuando éramos niños, sino el criterio maduro de si se actúa con voluntad de pecar. Ante esto, nos sirve el ejemplo de algunos de los aspectos de nuestra vida cuando éramos niños. En esa época nos enseñaron cómo actuar para evitar peligros o dificultades. Nuestros mayores nos decían: no salgas cuando es de noche porque te puede pasar algo malo, o no vayas por esa calle porque es peligrosa. Todo esto era para prevenir peligros. Ahora que hemos crecido, aprendimos que hay peligros en la vida, que debemos tener cuidado, pero que no tiene por qué pasar nada por tomar nuestras propias decisiones, aun cuando sean contrarias a la materialidad de lo que nos enseñaron. Al acercarnos a la confesión, debemos hacerlo con la confianza de encontrarnos con Dios que nos ama, que nos quiere dar la paz en nuestra vida, y debemos desterrar todo miedo que podamos tener a un posible castigo de Dios. Así, lo que nos enseñaron fue válido en un tiempo. Ahora que hemos madurado, esa enseñanza sigue siendo válida, pero debemos saber aplicarla según las circunstancias de nuestra vida. Seguiré en los próximos artículos presentando otras dudas o errores y que pueden ser iluminadores para aquellos que me escuchen. Dios, Padre bueno y misericordioso, les haga sentir su perdón y su paz. Amén. La música es una forma de comunicarnos y asimismo una vía excelente para poder transmitir mensajes entre todas las culturas y sociedades. Es un lenguaje de sonidos vinculados al hablar. Es una manifestación artística en la que se compenetran finamente una melodía, ritmo y pulso a través de la voz e instrumentos. La música tiene la peculiaridad de ser inherente al ser humano. Posee el poder de elevar y mantener el estado de ánimo por encima de las preocupaciones y tristezas en las personas, como un colirio de paz en lo profundo del ser. Esta, indudablemente, es para el hombre un estímulo fundamental, pues permanentemente brotan distintas emociones como manifestaciones en la vida de los seres humanos, cada una con distintas peculiaridades. Unas entretienen, otras cautivan, algunas entristecen, también ayudan a enfrentar realidades, nos hacen reír, inspirar, relajar, estimula los sentidos, nos sensibiliza, logra hacernos comunicar entre idiomas y razas distintas, nos eleva espiritualmente, podemos alabar a Dios y conversar con Él, sensibiliza al hombre y mantiene constantemente una influencia positiva en las relaciones humanas. Quien siembra
infunde y se comunica a través de la música, siempre tendrá una relación y reciprocidad constante, abundante, como llena de paz, con nuestro Padre Eterno, pues con Él todo es posible. Obras de misericordia y no sacrificio. A propósito de encontrarnos en tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, de oración, de recogimiento, etc., escuchamos o leemos con frecuencia la palabra ayuno, uno de los conceptos y preceptos necesarios para honrar este tiempo en que conmemoramos e internalizamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y buscamos entender el porqué. Más que un sacrificio, al entregar la vida desde su nacimiento por nuestra salvación, Jesús realiza su más grande obra y nos da un claro mensaje de que más importante es la obra que el sacrificio mismo. Hago esta reflexión porque muchos asocian o toman y ofrecen el ayuno como el sacrificio de privarse de cosas que son realmente imprescindibles para vivir, como por ejemplo alimentarse. ¿Acaso este tipo de ofrenda agrada más a nuestro Señor que hacer alguna obra de caridad, de evangelización, de misericordia en su nombre? El ayuno es necesario, igual que la oración, pero así como hay muchas formas de orar, hay también muchas formas de ayunar sin tener que pasar hambre u otras necesidades, siempre y cuando se haga desde el corazón, con el propósito correcto y no solo por cumplir. El Señor no quiere que suframos, que pasemos necesidades, que hagamos grandes sacrificios, y así lo dice en Mateo 9, versículo 13, misericordia quiero, no sacrificio. Así que las obras de misericordia en el nombre de Dios no deben representar para ningún cristiano un sacrificio, pero sí representa una ofrenda hermosa que Dios recibe con agrados en forma de ayuno.